Muy bien, vamos a comenzar a hablar acerca del circuito equivalente reducido al secundario. Si bien el circuito equivalente reducido al primario ya lo hemos explicado en un anterior video, hay algunas consideraciones que se han tomado sin detallar específicamente por qué se han tomado esas consideraciones. Entonces, por eso es muy importante este video porque aquí voy a hablar la importancia de haber tomado esas consideraciones y en base a qué se han tomado esas consideraciones. Ya, primeramente, vayamos con las dos consideraciones que vamos a tomar. Podemos observar, la primera consideración dice, vamos a reducir ambos devanados al mismo número de espiras. Y el segundo es, debemos conservar las condiciones energéticas. La primera condición, lo estoy encerrando en este cuadrito, y la segunda consideración está en el segundos de 4. Bueno, es fácil explicar y decir que se han tomado esas consideraciones, pero ¿en base a qué se ha tomado? Y es por eso, y es por eso que es muy importante, primeramente, explicar la gráfica. En la primera gráfica, que está pintada de color negro, es el circuito equivalente de un transformador real. ¿Por qué es real? Porque contamos con la resistencia y la reactancia, tanto del primario como del secundario. Ahora bien, si estamos hablando que vamos a tener parámetros reducidos al secundario, entonces los parámetros que no se van a alterar son los del secundario. Los parámetros del secundario van a estar intactos y los únicos que van a cambiar son los del primario. Entonces, para poder hacer eso, la primera consideración dice que el número de espiras van a ser iguales. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿En base a qué y por qué? Lo que sucede es que vamos a cambiar la bobina del primario. Vamos a cambiar la bobina del primario. Podemos observar que contamos con un número de espiras N1, pero lo vamos a cambiar por otra bobina que sea igual a la del secundario. Y a eso nosotros lo vamos a llamar la bobina del primario reducido al secundario. Por eso es que se reduce al secundario, porque son iguales, ¿no? Entonces, al haber hecho eso, al haber cumplido o al haber realizado esa condición, es importante leer lo que se encuentra todo este párrafo de aquí. Por ejemplo, dice así, ¿no? La importancia fundamental de la reducción de los devanados al haber elegido la igualdad especial, es decir, que el número de espiras van a ser iguales, estriba en que se puede llegar a obtener una representación del transformador en la que no exista la función transformación. O dicho en otros términos, se va a sustituir el transformador real cuyos devanados están acoplados magnéticamente por un circuito cuyos elementos están acoplados solo eléctricamente. Es decir, al haber hecho o al haber cumplido esa consideración que nosotros hemos tomado, vamos a poner acá con recuadro de color rojo. Acá, nosotros teníamos el circuito equivalente de un transformador real reducido al secundario. Hemos dicho que los parámetros del secundario permanecen intactos y los del primario sí van a cambiar. Es decir, vamos a poner su respectiva comita. Comita, la comita, la comita, comita, comita y la comita. Van a cambiar, ¿verdad? Entonces, vemos que en el secundario no van a cambiar. Por ejemplo, acá no hay comita, no hay comita, no hay. Es decir, permanecen intactos. Y, y gracias a esa consideración, a la primera consideración que se ha hecho, vamos a obtener esta figura, que es el circuito equivalente de un transformador real reducido al secundario acoplado eléctricamente. Es decir, gracias a la primera consideración, hemos cambiado mi circuito acoplado magnéticamente por otro circuito acoplado eléctricamente, ¿verdad? Como lo podemos observar en la figura. Ahora, ¿por qué es tan importante este circuito acoplado eléctricamente? Uno, porque podemos visualizar algo muy importante y es que la FEM del primario reducido al secundario es la misma que la FEM del secundario. Y lo mismo sucede con el número de espiras. Esos dos datos que puedo obtener gracias a esa figura, vamos a obtener los valores reducidos al secundario. Y para ello necesitamos ir, ¿no? Paso a paso. Vamos acá. El primer paso que vamos a obtener, el primer paso que tenemos que realizar es un análisis para la FEM y tensiones. Bueno, acá tengo la relación o la ecuación fundamental o la relación de transformación obtenida anteriormente.
de un transformador ideal, en donde si nosotros despejamos vamos a obtener que la FEM es RMS, significa valor eficaz, es decir, la FEM eficaz es igual a K del valor eficaz de la FEM 2. Bueno, ¿para qué me sirve haber despejado? Resulta que si yo utilizo mi nueva relación de transformación en este caso, lo que va a cambiar es que la FEM va a tener su comita, ¿no? Va a tener su respectiva comita. El número de espiras del primario también va a tener su respectiva comita. ¿Y de qué se habla en nuestro ejercicio? Se habla que el número de espiras del primario reducido al secundario es lo mismo que el número de espiras del secundario. Así que esta relación es igual a 1. Por eso es que acá está el 1. Entonces vamos a obtener esta igualdad. Y bien, nosotros vamos a sustituir esta partecita a esta ecuación y vamos a obtener esta relación que estoy encerrando en un rectángulo turquesa. Nada más, eso es lo único que para eso me servía. Y análogamente podemos también obtener la tensión del primario reducido al secundario. Análogamente, ¿no? Entonces, muy bien, ya tengo esos dos datos, para eso me servía ese análisis, ya tengo mis valores. Muy bien, vamos a pasar con el siguiente, análisis para las corrientes. Para hacer un análisis para las corrientes, vamos a utilizar la segunda consideración, es decir, la potencia del primario debe ser igual a la potencia del primario reducido al secundario. Entonces, podemos observar que la potencia aparente es voltaje multiplicado por la corriente y la potencia aparente del primario reducido al secundario es voltaje del primario reducido al secundario por la corriente del primario reducido al secundario, ¿no? complicado de explicar, pero al final nosotros vamos a obtener este valorcito, el voltaje del primario reducido al secundario. ¿Lo tenemos claro que sí? Aquí está. Sustituimos y vamos a obtener el valor de B1 dividido entre K. Al final se va a sustituir el voltaje y me va a quedar esta relación que podemos ver, que la corriente del primario reducido al secundario es igual a K veces la corriente del primario. Muy bien, es muy importante haber obtenido entonces esa relación. Y análogamente también nos va a servir para ejercicios que la corriente de vacío del primario reducido al secundario es igual a K veces la corriente de vacío. Perfecto. Vamos ahora a procedemos a realizar un análisis para la resistencia y reactancia. Entonces vamos a utilizar la segunda consideración. La segunda consideración decía que las potencias también deberían ser iguales, las potencias activas, ¿no? La potencia activa viene a ser esta y la potencia activa reducida al secundario viene a ser esta. Entonces, a mí me falta la corriente de primario reducido al secundario. ¿Y lo tengo? Claro que sí. Hemos encontrado en la parte de arriba, hemos encontrado en la parte de arriba justamente ese valor. Y este valor lo vamos a sustituir aquí, ¿no? Entonces, al haber sustituido, se va a simplificar la corriente, me va a quedar solamente los valores de la resistencia y como fórmula general, como fórmula final, la resistencia de primario reducido al secundario es igual a este valorcito. Muy bien, utilizando nuevamente la segunda consideración, vamos a decir que las potencias reactivas también deberían ser iguales. Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento que realicé en la parte de arriba, una simplificación, una sustitución y encontramos el valor de la reactancia del primario reducido al secundario. Y análogamente podemos decir también que la resistencia y la reactancia, es decir, la resistencia del hierro y la reactancia magnética se obtiene de esta manera. Análogamente, si así hemos obtenido la resistencia, también se va a obtener las reactancias, ¿no? Muy bien, entonces prácticamente ese vendría a ser cómo hemos encontrado los parámetros reducidos al secundario. Por eso es muy importante haber entendido la primera consideración y por qué se ha hecho esa primera consideración. Bueno, eso sería todo.